Hola, en este video hablaremos de la osteotomía niveladora de la meseta tibial. Los aspectos que desarrollaremos respecto a esta técnica son: introducción a la técnica, definición, indicaciones y contraindicaciones de la técnica, pruebas diagnósticas de la lesión, preparación quirúrgica, técnica quirúrgica y complicaciones, discusión y conclusiones. Una de las principales causas de claudicación de los miembros posteriores en caninos es la ruptura del ligamento cruzado craneal, la cual produce inestabilidad articular, inflamación y dolor. El tratamiento indicado en estos casos es la osteotomía niveladora de la meseta tibial o TPLO por su sigla en inglés. Los resultados de esta técnica han demostrado reducción del avance de la enfermedad degenerativa en la articulación de la rodilla y rápida recuperación de los pacientes junto con retorno a su actividad física normal. En el caso de los felinos, antes se recomendaba tratamiento de reposo en jaula con analgésicos y estabilización extracapsular. Sin embargo, en estudios más actuales sobre la evaluación de la técnica de TPLO en gatos vivos, se han demostrado buenos resultados, con seguimientos hasta de un año. La TPLO es una cirugía que se realiza para estabilizar la articulación de la rodilla luego de un corte completo o parcial del ligamento cruzado craneal en caninos y felinos. Las lesiones en este ligamento producen un movimiento anormal de la tibia con respecto al fémur, en el cual la tibia se desplaza hacia craneal al soportar el peso. Esto se llama movimiento de cajón craneal o empuje tibial. La cirugía provee un cambio de ángulo de la meseta tibial, evitando que al apoyar el miembro se produzca el desplazamiento craneal de la tibia. El objetivo de la TPLO es equilibrar las distintas fuerzas para anular el desplazamiento craneal de la tibia en el apoyo y producir un desplazamiento caudal tibial moderado, que es controlado por el ligamento cruzado caudal intacto. Esta técnica está indicada en la mayoría de los pacientes, sin importar el tamaño de la rodilla. En caso de que el ángulo de la meseta tibial sea mayor a 35 grados, presenta mayor incidencia de complicaciones. También está contraindicada en cachorros por los daños que se puede producir en la línea de crecimiento tibial al realizar la osteotomía. Para detectar la lesión en el ligamento cruzado craneal, al examen físico se ocupa el movimiento de cajón craneal, que es patognómico de ruptura del ligamento cruzado craneal, o también se puede utilizar la prueba de compresión tibial, pero esta última no sirve como diagnóstico definitivo para la ruptura del ligamento cruzado craneal. Las radiografías solo sirven para descartar otras causas de cojera, debido a que los cambios radiológicos son inespecíficos, por ende, este método no es diagnóstico. La artroscopía es el método diagnóstico más confiable de lesión en el ligamento cruzado craneal. Se puede apreciar gran parte de la superficie del ligamento cruzado, lo que permite verificar si existen desgarros grandes o parciales, fibrosis o decoloración asociada a la lesión del ligamento. En la preparación quirúrgica se necesita realizar un estudio radiográfico para poder tomar diferentes mediciones que nos guiarán en el procedimiento. Para este estudio se debe tomar dos vistas radiográficas, una vista caudocraneal de la rodilla, con la que evaluaremos las posibles deformidades que pueda presentar la tibia. La segunda toma debe ser de una vista medio lateral con angulación en la rodilla de 90 grados, quedando la tibia bien centrada para poder realizar diferentes mediciones. En esta vista, primero se debe ubicar el eje mecánico de la tibia, que corresponde al eje transversal de la misma, que va desde la eminencia intercondilia hasta el centro de la articulación tibio-tarsiana. Luego se ubica la línea de la meseta tibial, que va desde la prominencia caudal hasta la inserción del ligamento cruzado caudal. Teniendo estas dos demarcaciones, se traza una tercera línea perpendicular al eje mecánico de la tibia, y el ángulo que se forma entre esta última línea y la línea de la meseta tibial corresponde al ángulo de la meseta tibial o AMT. Con este ángulo, más el número de la hoja de sierra que vamos a utilizar en el procedimiento, se puede determinar el grado de rotación que debemos usar para la TPLO. Este se obtiene a través de una tabla de conversión estipulada. El centro de corte ideal para realizar la osteotomía corresponde al punto donde se intersecta el eje mecánico de la tibia y la línea de la meseta tibial. Para seleccionar el tamaño de la sierra, primero se debe considerar la distancia de seguridad. Esta corresponde a la distancia mínima que se debe dejar en la línea de corte a lo ancho de la tibia. Generalmente se deja 1/3 del tamaño del ancho de la tibia. Con esta distancia evitamos que la cara craneal de la tibia quede muy delgada y se pueda romper. Si trazamos una línea desde el centro del corte hasta el punto de la distancia de seguridad, podemos determinar el radio de la hoja de la sierra birradial. Además de la preparación quirúrgica, se deben incluir exámenes preoperatorios, preparación de anestesia, analgesia y terapia antibiótica. Se debe preparar el instrumental, que incluye los elementos convencionales para un procedimiento ortopédico, además de las herramientas e instrumental específicos para esta técnica. Estos son la plantilla de guía, que mantiene el hueso alineado durante la cirugía y facilita la rotación del plato tibial una vez se ha hecho la osteotomía. La sierra birradial para osteotomía, la cual permite que ambos lados de la osteotomía sean congruentes. Y la platina para fijación tibial proximal, que permite la reducción de la osteotomía en el aspecto proximal de la tibia. En la sala de preparación se debe sedar al paciente, hacer la tricotomía de la zona y lavar el miembro en donde se va a realizar la cirugía.
En pabellón se debe posicionar al paciente de cúbito lateral con la extremidad afectada sobre la mesa o de cúbito supino para hacer el embrocado. Para partir se realiza una artrotomía o una artroscopía para extirpar los restos dañados del ligamento cruzado craneal y si es que existen restos de meniscos dañados. La segunda parte comienza cuando se hace una incisión medial en la piel, desde proximal a la meseta tibial hasta por debajo del nivel de la cresta tibial. Se hace una incisión en el tejido subcutáneo de forma cortante o con electrobisturí para ver la inserción de la cabeza craneal del músculo sartorio, que se corta para visualizar la cara caudal de la tibia proximal. Después se corta el origen del músculo popliteo, haciendo una disección roma del origen, desde la cara caudal de la tibia hasta el borde lateral. Una vez levantado el músculo popliteo, se coloca una esponja humedecida entre el músculo y el hueso para proteger el músculo, la vena y las arterias popliteas durante la osteotomía. Con la tibia despejada se inserta una aguja guía de forma paralela al plano transverso de esta, en el punto proximal caudal que representa el centro de rotación para la osteotomía, y debe abarcar ambas cortezas de la tibia. Luego se ubica la plantilla sobre la aguja guía proximal de forma perpendicular al eje longitudinal de la tibia y con la plantilla se determina la posición en la que se debe ubicar la aguja guía distal. Sabiendo esto, se hace una incisión en la piel de 1 centímetro en la localización de la aguja de guía distal, con cuidado de no pasar a llevar la vena safena medial. La aguja guía distal se debe introducir a través de la plantilla y atravesando la diáfisis tibial y después se acorta solo la aguja guía proximal. Luego se ubica la sierra birradial en la localización que indicó el estudio radiográfico. El primer corte para la osteotomía es superficial de forma oblicua al hueso, así la sierra solo cortará el borde del hueso. Hay que detenerse a evaluar si la posición de la osteotomía está cumpliendo con las distancias del estudio radiográfico. Se continúa con la osteotomía hasta haber cortado un 50% de la tibia. Mientras se realiza el corte se debe ir lavando la hoja con suero frío. Después con un osteótomo se realiza una marca a cada lado de la osteotomía teniendo en cuenta el valor de rotación del estudio radiográfico. Luego se termina el 100% de la osteotomía y se inserta una aguja en la cara medial craneal proximal del segmento óseo que acabamos de cortar, para girar el segmento hasta que quede alineado con las marcas realizadas anteriormente. Después se debe insertar una aguja pequeña que atraviese la cresta tibial proximal y el fragmento de osteotomía proximal para sujetar las dos partes en su nueva posición. Antes de colocar la placa ósea se debe comprobar que se controló el empuje tibial, luego se ponen los primeros tornillos del segmento distal y después el proximal. Ya para terminar se sutura la cabeza del músculo sartorio a la fascia profunda de la tibia con un patrón continuo con sutura reabsorbible. La fascia superficial y el tejido subcutáneo se suturan de la misma manera. La piel se debe suturar con un patrón discontinuo con suturas no reabsorbibles o grapas. Después de la cirugía el paciente debe quedar con tratamiento antibiótico, idealmente de amplio espectro como cefalexina durante 10 días y con AINE en los primeros días. Se debe restringir el movimiento del miembro por 7 días, aún así el paciente debe realizar fisioterapia para evitar la atrofia muscular. Se debe hacer un control radiográfico entre la 6ª y 10ª semana para chequear la formación del callo óseo. La TPLO es una técnica con muy buenos resultados y con pocas complicaciones cuando se realiza una buena técnica aséptica, una buena manipulación de los tejidos y una buena técnica de fijación interna. Las complicaciones más frecuentes que puede presentar este procedimiento son el mal posicionamiento de la línea de osteotomía, no respetar la distancia de seguridad y mala rotación del fragmento. Las complicaciones postoperatorias incluyen la evidencia radiográfica de curación tardía del sitio de osteotomía TPLO, el engrosamiento del tendón rotuliano y fractura de la tuberosidad tibial. Se recomienda aplicar la técnica utilizando artroscopía que por ser menos invasiva, el desarrollo de osteoartritis se desacelera. Existen otros métodos con los cuales tratar la misma lesión, como la estabilización extracapsular tightrope, que muestra resultados prometedores, pero nada ha sido demostrado tan efectivo como la TPLO. A modo de conclusión, la TPLO es una buena opción para la resolución de la ruptura del ligamento cruzado craneal, ya que con esta técnica el 95% de los pacientes regresan completamente a sus actividades normales entre los 4 y 6 meses. Además, ha sido eficaz en el retraso del desarrollo de la enfermedad articular degenerativa en la rodilla, lo que la convierte en el tratamiento ideal para el bienestar de pacientes adultos jóvenes con alguna patología degenerativa en la articulación de la rodilla. Muchas gracias.